ahora una conversación. Yo no sé si Roca era muy conversador. Hay una anécdota interesantísima, Eduardo. Bueno, ustedes recuerdan la crisis del 90, ¿no? Una crisis no de la envergadura política de la crisis del 80, pero fue una crisis con efectos económicos muy duros. Entonces, como corresponde, creo que el Times de Londres manda un corresponsal a Buenos Aires a averiguar qué pasa. Y por supuesto, tratándose de personaje tan importante, va a una reunión de políticos. Aquí en Buenos Aires, donde todos hablan a la vez. Pellegrini es presidente, trata de contener la conversación, pero todos hablan. Entonces este hombre ve en un rincón un señor menudo, callado, que miraba y llega a la conclusión, ahí está el poder. Ese hombre menudo que callaba y miraba era Roca. Sí, yo me lo imagino a Roca como un hombre de pocas palabras, pero como un gran seductor. Un gran seductor. Curiosamente emparentado con Hipólito Yrigoyen, que tenía tan pocas palabras que no hablaba en público. Pero he podido reconstruir la personalidad de Yrigoyen con gente que lo conoció y realmente en la intimidad era una araña que tejía una tela donde todos quedaban atrapados. El peludo, ¿no? El peludo, porque se metía en la cueva y no... Claro. Ahora, esto tiene que ver, Eduardo, creo yo, con el modo como Roca concibió la política, porque en los momentos duros no dudó en aplicar la coacción, ¿no? Está el Roca de 1880, como contamos, pero también está el Roca de 1890. En el 90, la recuperación de poder que tiene lugar en la Argentina entre el 90 y el 93 no se entiende sin el concurso de Roca y Pellegrini. Y dado que he evocado al fundador de esta casa, creo yo que uno de los ejes fundamentales para entender el régimen político de la época es la alianza entre Roca y Pellegrini, porque la alianza entre Roca y Pellegrini es una alianza que antes no había existido, que es la alianza entre Buenos Aires y el interior. Roca, en esta carta de 1877 que cité, ya es un personaje sobresaliente de lo que después Sarmiento, en un discurso descomunal, dirá en el Senado que hay en la Argentina una Liga de Gobernadores. La Liga llegará pocos años después. Pero esa Liga de Gobernadores no hubiese prosperado si a la victoria militar del 80 no se añade esa alianza tan sólida que mantuvieron Roca y Pellegrini, que cuando se rompe precisamente comienza el ocaso del orden conservador del Partido Autonomista Nacional. En ese sentido me da la impresión que Roca era un admirable conquistador de aliados y un muy severo, Eduardo, muy severo cuestionador de aquella gente que, por emplear las palabras de un dirigente que vino en el siglo XX, pretendía sacar los pies del plato. Por ejemplo, hablando de régimen político, el modo con el cual Roca intervino en los procesos de sucesión presidencial. Ustedes saben que la sucesión presidencial, cada loco con su tema, yo estoy escribiendo desde hace muchos años sobre esto, es uno de los temas pendientes más complicados que tiene la Argentina. Cada sucesión presidencial en este país es un aquelarre. La clave del orden conservador, yo lo escribí, y aquí viene el horror, hace no sé cuántos años, era el control de la sucesión. En otros términos, un presidente saliente, que culminaba su mandato tal cual lo establecía la Constitución Nacional, 6 años,
que pretendía imponer a su sucesor. Ahora, lo que ha mostrado esta riquísima producción historiográfica de las últimas décadas, que con toda razón ha elogiado Eduardo, producción historiográfica de la cual él es responsable, lo que ha mostrado es que le dio mucho trabajo a Roca controlar la sucesión. Bueno, uno puede decir que efectivamente influyó muchísimo en la elección de Juárez Celman, pero Juárez Celman tenía lo propio, con lo cual había un poder que venía desde arriba, el presidente que lo había consolidado durante 6 años, entre el 80 y el 86, pero un candidato que también venía de abajo y cuyo epicentro era la provincia de Córdoba. Ustedes saben que Juárez termina envuelto en la crisis del 90, Juárez tiene que renunciar, Pellegrini retoma la conducción, por ende Roca apoya a Pellegrini desde el Ministerio del Interior, y aquí viene una cosa muy interesante, porque ya en 1892 el control de la sucesión de Roca es vetando a un candidato que sacó los pies del plato del Partido Autonomista Nacional, que es Roque Sáenz Peña, y que desde entonces se transformará en un implacable opositor de Roca hasta que llega a la presidencia ya muy enfermo, muy disminuido, en el año 10. Entonces, fíjate la sucesión. La sucesión significa un pacto para, en primer lugar, desarmar la coalición revolucionaria del 90, Mitre y Luis Sáenz Peña, que era líder del Partido Católico, que fue un partido revolucionario. En el 90 lo ponen a Luis Sáenz Peña. Es decir, ahí el control de la sucesión es mucho más tenue, tiene que negociar y lo hace en un sentido negativo. Por supuesto, con José Evaristo Uriburu, que sucede a Luis Sáenz Peña, es un presidente muy débil, la sucesión de Evaristo Uriburu a Roca se da de acuerdo, digamos, a los cánones establecidos. Ahí está Pellegrini proponiéndola, Roca es reelecto presidente en el año 98. Y precisamente al término de esa presidencia, cuando se produce la ruptura con Pellegrini, Roca no puede hacer mucho en la sucesión del año 1904. Sí hace lo mismo que hizo en el año 92, vetó a su adversario interno, que en este caso era Pellegrini, pero tuvo que pactar con una fórmula cuyo vicepresidente, lo dije en mi primera intervención, José Evaristo Uriburu, le va a desarmar el aparato de control electoral de las provincias y dará lugar al ascenso de Roque Sáenz Peña en el año... José Figueroa Alcorta, y dará lugar al ascenso de Roque Sáenz Peña en el año 1910. Entonces, control de la sucesión, sí, pero con matices. Y creo que esto es lo que ha revelado muy bien la nueva historiografía, grandes textos como el de Paula Alonso sobre el Partido Autonomista Nacional, y sobre todo una gran historiografía en el plano de las provincias. Los trabajos de Gustavo Paz sobre el roquismo en el norte, en Jujuy, en Salta, trabajos sobre el entramado de familias, de la perfección del gobierno de familia en aquella época en la Argentina, que fue precisamente la provincia de Salta, trabajos sobre el modo como se producía el sufragio en el periodo realmente roquista de la provincia de Roca, antes del control de Figueroa Alcorta. Todo eso demuestra que el régimen político del orden conservador no era exclusivamente un régimen que se imponía desde arriba, sino que era un régimen de doble vía, como bien ha dicho, creo, en un texto Beatriz Bragoni sobre Mendoza. Había que negociar permanentemente, y ese estilo de negociación prueba que precisamente la intervención federal, donde alcanza una muy fuerte intensidad en el periodo, no es durante las presidencias de Roca, insisto en este punto. Ahora, el otro punto es cómo se transforma el régimen, ¿no? Creo que aquí hay un problema doble. Por un lado, el régimen roquista no fue competitivo en el sentido que
John Stuart Mill, por ejemplo, definió allá en el siglo XIX, en el año 1866 o 67. No fue competitivo. No fue competitivo. Si había competencia, era una competencia imperfecta, muy débil. La gran distinción que ha hecho un querido colega de España, José Varela Ortega, nieto de José Ortega y Gasset, que viene a Buenos Aires y sería muy interesante que, con motivo de una de sus visitas, fuera invitado a impartir una conferencia aquí en el Jockey Club, ¿no? Donde distingue dos modelos de desarrollo de la política en el 19, ¿no? Por un lado, un modelo competitivo, los ingleses eran maestros en eso, entre Whigs y Tories y liberales, que se mediaba por la venalidad. Los votos se compraban y se vendían. Hasta que se fue ampliando el régimen evolutivamente con sucesivas reformas electorales, que empezaron muy temprano, allá por el año 1832, ¿verdad? Y eso hubo, en las postrimerías del roquismo, con aquella encendida frase de Carlos Pellegrini que decía: no hay voto más libre que el que se vende y se compra. Pero solamente en Buenos Aires. Los estudios de las provincias muestran, en cambio, Córdoba, menos Santa Fe, porque hay un gran desarrollo urbano, pero las provincias chicas, Santiago del Norte, no Santiago del Estero, La Rioja, Salta, San Luis, muestran que lo que predominaba más bien eran los gobiernos electores. Es decir, gobernadores que tenían en sus manos los recursos materiales necesarios para que en las tres, escuchen bien esto, en las tres urnas que había en Córdoba para votar, se produjera el sufragio. Había en Córdoba 2 urnas en la capital y 1 urna en el interior de la provincia. Esto lo ha mostrado muy bien una historiadora cordobesa llamada Alicia Chávez. Entonces, nuevamente aquí, Eduardo, se combinan los modelos, ¿verdad? Realmente la política en los centros urbanos, sobre todo impregnados de inmigración, ¿no? Como pues, Buenos Aires, Rosario y demás, se hace más competitiva, pero el periodo del roquismo, como lo llamó Ezequiel Gallo, es un periodo que no solo implica los sectores modernizados del país, sino implica un poco ese mundo del interior con transformaciones políticas y sociales mucho más lentas, a punto tal que hoy en día estamos viviendo ese mundo, porque comparen lo que es la política en la ciudad de Buenos Aires con lo que es la política en determinadas provincias, donde literalmente no hay competitividad y no hay alternancia. O sea que es una tradición política muy fuerte y muy arraigada. Y el otro problema, Eduardo, apasionante, es este bendito asunto de los partidos de principios que has señalado muy bien, porque se forman partidos, a diferencia de lo que ocurrió en el siglo XX, en el siglo XIX se forman partidos de oposición desde el seno de la sociedad civil. El radicalismo nace de abajo, el socialismo nace de abajo, la Liga del Sur, que después será el núcleo del Partido Demócrata Progresista, se celebran los 100 años de su fundación. Ahora, a fin de este año, también nace de abajo. Ahora, ahí hay toda una cuestión muy interesante, porque el problema que tiene el régimen roquista es que no logra, aunque tiene aciertos, una incorporación progresiva de estos partidos a la esfera de la competencia. Y conste que el Partido Socialista siempre buscó la vía de la legalidad, mientras que desde el acta de su nacimiento, 1890, el Partido Radical siempre busca la vía de la insurrección cívico-militar. El 90, el 93, por fin, la revolución fracasada de 1905. Todas esas revoluciones fracasan, pero por otro lado muestran lo difícil que se hace incorporar toda la esfera de los partidos opositores a una competencia más abierta. Es cierto que una parte del radicalismo se incorpora, y ese es el gran papel que tiene
Carlos Pellegrini en la provincia de Buenos Aires, ¿no? El radicalismo que llevó a don Bernardo de Irigoyen al ejercicio de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Pero siempre fue una